Bueno, estimados amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gran placer de estar nuevamente con ustedes. Semana tras semana avanzando algunos temas de cívica. Hoy nos toca ver un tema muy importante. Es un tema consecuente de la semana pasada que se llama mecanismos de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado hoy acerca de los conflictos. Hemos explicado qué es un conflicto, ¿no? Bueno, indudablemente, toda persona sabe muy bien que a través del tiempo va evolucionando. Pero la evolución no es como uno piensa, pacífica como tal, como nos encantaría que sea así, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo dibuje acá una línea acá y otra línea acá, ¿no? A mí me encantaría que la evolución de las personas sea así. Eso sería bonito, ¿no? Una persona nace acá y muere acá y su evolución sea así lineal. Pero eso no es así. En el desarrollo económico, político y social, el hombre, ¿qué cosa tiene? Tiene etapas en su evolución, ¿no es cierto? A veces tiene etapas donde hay así abundancia o donde hay, ¿qué cosa? Escasez, ¿no? Una evolución así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en el desarrollo social, aunque parezca mentira, existen conflictos, ¿no es cierto?, que constantemente se están dando, ¿no? Por ejemplo, en economía, ¿cómo podemos poner algunos conflictos? A ver, en economía, ¿no? Conflictos sociales, ¿no? El paro, por ejemplo, miren, ve. En 1886, un 1 de mayo, en la ciudad de Chicago, se llevó un tremendo conflicto que impactó al mundo entero, ¿no? Y que fue la causa principal para la conquista de las 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? ¿Entendió usted? Tremendo, ¿no? También tenemos ahí las huelgas, ¿no es cierto? Tenemos el boicot. Tenemos el sabotaje, tenemos el lookout. Son formas de conflictos que se presentan, ¿no? Y esos conflictos deben ser, ¿qué cosa? Paralizadas, ¿no? Por ejemplo, en términos no económicos, sino sociales, tenemos conflictos como, por ejemplo, el racismo, ¿no? La xenofobia, la exclusión. En términos políticos, ¿qué conflictos tenemos? Por ejemplo, un golpe de Estado, ¿no es cierto? Un problema de levantamiento, ¿qué cosa? De las sociedades, ¿no? ¿Entendió usted? Entonces, en el desarrollo social siempre existen conflictos. Hemos dicho que un conflicto paraliza a las personas. Un conflicto merma el desarrollo de las personas. Un conflicto merma su crecimiento. Pero eso sí, un dato simple. Los conflictos tampoco lo podemos solucionar a la fuerza. Eso estaría bastante mal. Sino hay que solucionarlas democráticamente, en base a la razón, en base a las leyes, en base al diálogo. ¿No? ¿Y por qué? Porque en nuestro país, lógicamente, prevalece un Estado que goza de derecho, ¿no? ¿Qué es un Estado de derecho? Es un Estado donde la ley se impone, donde la Constitución prevalece, donde los poderes del Estado tienen fortaleza ¿de qué? De ordenar, de mandar, de guiar, ¿no? Cuando eso se rompe, entramos en un estado de ¿qué? De hecho, ¿no? Donde una autoridad manda, ¿no? Y puede violentar tus derechos y puede pasar encima de ti. Por eso lo que debe prevalecer acá, ¿qué cosa es? Es un sistema democrático, un sistema donde la ley se imponga, ¿no? Entonces, cuando existen conflictos, habrá que buscar algunos mecanismos que solucionen y den, ¿qué cosa? Una solución viable a ese conflicto. Y eso es el tema del día de hoy. Hablar sobre los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué son estos mecanismos? Son técnicas, son principios, ¿no es cierto? Estructuradas que permiten resolver conflictos de tipo social, legal o político, ¿no? O sea, vamos nosotros a resolver, pero eso sí, en base a la ley, en base a la razón, en base al diálogo, no en base a la fuerza. Porque nosotros acá tenemos un Estado de Derecho donde se impone la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuándo se presenta un conflicto? Ya ustedes lo saben ya. La semana pasada hemos visto que un conflicto es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra parte está violentando tus derechos. Correcto, está violentando tus derechos, ¿no? Afectando de manera negativa tu crecimiento, tu desarrollo, tu bienestar. ¿No es cierto? Pero eso sí, ese conflicto tiene que solucionarse, porque si no se soluciona, vivir en conflicto permanentemente, pues va a causar que goza malestar en la población, ¿no? Entonces la pregunta sería así: ¿cuáles son los mecanismos para resolver los conflictos?
y se dice que hay 4 mecanismos importantísimos, que si dejamos de lado estos mecanismos, los conflictos pueden continuar. ¿Y cuáles son? La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Esos van a ser, ¿qué cosa? Los 4 mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, explicaremos uno por uno, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la negociación? Imaginémonos, por ejemplo, que exista un conflicto salarial. Una persona está trabajando o un grupo de personas están trabajando en una empresa y notan, por ejemplo, que el empresario está violentando alguno de tus derechos. Por ejemplo, no te da un salario adecuado, no gozas de beneficios sociales como CTS, como jubilación, como tiempo de servicio, ¿no es cierto? No te están pagando tus horas extras, o sea, tú notas que están existiendo alguna violación de tus derechos, porque el otro se está imponiendo hacia ti. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? La primera sería, ¿qué cosa? Mediante la negociación. Correcto. ¿Qué significa la negociación? Que cuando hay un conflicto, la solución lo van a determinar o lo van a dar entre solamente las 2 partes implicadas. Solamente las 2 partes implicadas lo van a dar, ¿qué cosa? La solución de ese conflicto. Nadie más va a intervenir. Por lo tanto, si las 2 partes implicadas van a resolver el conflicto, entonces aquí algo se tiene que imponer. ¿Qué se va a imponer? La razón y el diálogo. La razón y el diálogo. Es decir, para poder resolver ese conflicto, yo tengo que darle respuesta a la razón, más no a la ilusión. Y encima tengo que hablar, porque si no hablo, el conflicto va a existir. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? En este tipo de conflictos, recuerden bien, muchas veces cuando hay un conflicto, siempre alguien te ayuda a resolver ese conflicto. Pero en este tipo de conflicto, cuando decimos negociación, no va a intervenir ningún tercero para ayudar a solucionar el conflicto. Por eso te estoy diciendo que solamente lo van a resolver las partes, ambas partes. En este caso, si es una empresa, lo resuelve el trabajador con el empleador. Los dos lo van a resolver. ¿No es cierto? ¿Cómo? Dialogando. ¿Y qué se impone? Se va a imponer, ¿qué cosa? La razón. Para eso, primero se tiene que hablar. Un conflicto no se puede solucionar a la fuerza, porque más conflictos genera. Ojalá me entiendas esto. La Organización de las Naciones Unidas se forma para buscar paz a nivel mundial. Paz a nivel mundial. Entonces me pregunta un alumno, profesor, ¿y si hay guerra entre países, cómo soluciona la ONU ese problema? ¿Se compra armas? No. Es que si la ONU busca paz a nivel mundial, no puede resolver o buscar paz con armas. ¿Y en base a qué lo resuelve? En base al diálogo. Ese principio se aplica acá también, en la negociación. El diálogo se impone, ¿no es cierto? Entonces no interviene ningún tercero, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando ambos van a buscar solución a ese conflicto, para que el conflicto termine, dice que ambos tienen que salir beneficiados. Correcto. Si en una resolución de conflictos el empleador sale beneficiado y yo salgo perdiendo, el conflicto va a existir. Y si en esa resolución de conflictos yo salgo ganando y el empleador sale perdiendo, entonces el conflicto va a continuar. Correcto. Y hasta él me puede echar del trabajo también a mí. ¿No es cierto? Y encima yo me voy a quejar y voy a reclamar y todo esto y el conflicto continúa. Por eso dice que en la negociación ambos tienen que salir forzosamente beneficiados. Por eso que el diálogo es importante para que los dos solucionen este conflicto, ¿no? Cuando nosotros queremos solucionar un conflicto, hemos dicho en el concepto algo simple. ¿Cuál? Se dice que hay un conflicto cuando una parte percibe que la otra está efectuando tus derechos de manera significativa. O sea, miren, hay un conflicto porque uno de ellos está violentando el derecho del otro. Si no, ¿cómo va a haber conflicto? Pues, ¿captaste? Entonces, si uno está violentando el derecho del otro, para que no exista conflicto, ese otro tiene que ceder. Tiene que ceder forzosamente y no seguir violentando sus derechos. Por eso dice que en la negociación, forzosamente, amiguitos lindos, uno de ellos tiene que ceder. ¿Correcto? Y al final, ambos, ¿qué cosa? Cubren o encuentran sus expectativas. Lo que están esperando lo han encontrado. Los dos se dan la mano y se van contentos. Pero recuerden bien, en esta negociación,
Solamente el conflicto lo resuelven ambas personas. Nadie se mete, no hay un tercero que se pueda meter, ¿no? ¿Cómo sería un conflicto en base al sentimiento o al amor? Por ejemplo, Carlos termina con María. Los dos se aman, los dos se quieren, pero terminaron. Y los dos en su casa están llorando. Están llorando, quieren volver, pero nadie se quiere hablar. ¿Qué hacemos para volver, no? Los dos están tristes. Al día siguiente se van a la academia, pero no se miran. Están en el mismo salón, pero no se miran, ¿no? Entonces, uno mentalmente está diciendo así: ¿qué hago para que ella vuelva conmigo? Y la chica dice: ¿qué hago para que él vuelva conmigo? ¿Captaste? Si queremos resolver ese problema, uno de ellos tiene que ceder. Pero ¿quién va a ceder? El causante del problema. ¿Captaste? ¿Y qué va a hacer? Seguramente pedir perdón o disculpas. ¿Correcto? Y si lo hace, ¿qué está haciendo? Negociando. María, mira, la verdad es que me siento muy triste porque hemos peleado. Mira, por favor, pórtate bien, no te portes así, y solucionan el problema. Eso es negociación, cuando ambas partes solucionan un problema, pero date cuenta, uno de ellos forzosamente cede. Y al final, ambos, ¿qué cosa encuentran? Sus famosas expectativas. ¿Ya? Eso es la primera forma de resolver, ¿qué cosa? Un conflicto. ¿Qué pasaría si no pueden ambos solucionar el problema, el conflicto? Aparece la famosa mediación. La mediación, amiguitos lindos, recuerden bien, es la segunda etapa de los mecanismos de la resolución de conflictos. O sea, es decir, damos un paso más adelante, ¿no es cierto? Ya está. ¿Cuándo decimos que existe mediación? Cuando al no poder resolver un conflicto entre ambas partes, necesariamente ambas partes acuden a un tercero. Y el tercero va a ser, ¿qué cosa? Va a ser un mediador, ¿correcto? Va a ser un mediador. ¿Qué significa ser mediador? Significa, va a ser una persona que va a orientar a ambas partes a solucionar el problema. Va a ser, ¿qué cosa? Un orientador. Pero quiero que te des cuenta de algo, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Que el mediador orienta, el mediador conduce, el mediador te guía, pero el mediador no va a resolver ningún problema, no la va a resolver, solamente te va a orientar nomás. ¿De acuerdo? Ahí está, se recurre a un tercero, cuyo rol va a ser, ¿qué cosa? De orientar a ambas partes. ¿Qué va a hacer? Va a guiar a ambas partes, pero no va a proponer ninguna alternativa de solución. Te da algunas ideas, te da algunos principios, te da algunos alcances, pero los que van a solucionar el problema son ambas partes. ¿Yo qué hago? Te oriento. Mira, esto me parece lo más correcto. Si ustedes quieren, aceptan o no. ¿Captaste? Por eso, ¿qué cosa? Su rol va a ser, ¿qué cosa? Orientador, ¿no? Por si acaso, este mediador no va a proveer de ninguna, ¿qué cosa? Fórmula de solución. No va a dar ninguna solución. Te puede dar una alternativa, pero la solución lo ponen, ¿qué cosa? Ambos, ¿no es cierto? Pero lo que va a hacer es una cosa: facilitar el diálogo entre ambas partes. Facilitar el diálogo entre ambas partes. ¿Ya estamos? Aquí, hace 5 años atrás, estaban por ganar en las elecciones Keiko Fujimori y Kuczynski. Pero digo la verdad, si usted se acuerda, los dos en plena campaña se sacaban los ojos. Se sacaban los ojos en plena campaña. ¿Y qué se decían? Y hasta daba vergüenza. Tu papá es un tremendo ratero, es un ladrón, por eso que está preso. Y usted como hija debe ser así también. Usted es un vendepatria, usted ha vendido nuestro país, y se insultaban. Y hasta que apareció una persona llamada el cardenal Landázuri y se acercó y dijo así, en una misa, yo me acuerdo muy bien: estimados hermanos, ¿cómo están? Hijos de Dios, estamos viendo acá una pelea horrible entre dos candidatos que nos van a representar en el país. Los dos se van a la segunda vuelta y parece que se están sacando los ojos entre ellos. Yo le voy a proponer algo. Amigo, si me está escuchando usted, Pedro Pablo Kuczynski, estimada Keiko Fujimori, por favor, ven acá a la iglesia, sentémonos, ustedes dialoguen. ¿Qué conflicto es esto? ¿Cómo se van a estar enfrentando entre ustedes? Y socialmente parece que esto
no tuviera ningún sentido hacer ese tipo de conflictos. Vengan, yo les ofrezco la iglesia para que se sienten acá a solucionar su problema. Mire lo que dijo él, vengan a la iglesia a que ustedes solucionen su problema. ¿Qué está haciendo él? Es un mediador nada más. Él no va a solucionar ningún problema, ¿no? Hasta que los periodistas, cuando ya sale, se acercan donde Keiko Fujimori y le dicen, el cardenal Landázuri está invitando para que ustedes vayan a dialogar en la iglesia. Y ella dijo, yo con mucho gusto acepto, para que seguramente se ganen algunos votitos, ¿no? Y va y le dicen a Kuczynski, señor Kuczynski, el cardenal Landázuri ha dicho que usted, ¿por qué no se acerca a la iglesia a hablar con Keiko Fujimori? Y él, con mucho gusto, yo me acerco, y se acercaron. El periodismo fue ahí. Entraron a la iglesia, correcto. El cardenal se sentó a un costado y los dos empezaron, ¿qué cosa? A solucionar su problema. ¿Qué cosa fue el cardenal? Fue simplemente un mediador, une a las partes. ¿Ok? Eso es el segundo conflicto de la resolución, ¿qué cosa? De conflictos que tenemos.